ningún arma forjada en contra de este lugar prospera. Amén. Y que tú, Señor, tienes el control y cuidado de cada una de nuestras vidas, cosas pequeñas y grandes. Todo está en tus manos. Confiamos en ti. Padre, abre los cielos aquí, por favor, y establece tu reino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda la guerra, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar al tiempo de palabra sin antes darles el anuncio que hemos estado dando en cada reunión. Pues estamos preparando nuestro retiro de transformación para poderlo llevar a cabo el día 10, 11 y 12 de abril. El Señor nos está orando, invitando personas, estar ayunando, a estar, como lo había dicho al principio el Señor, para los anuncios, Él fue claro en el Evangelio de Mateo 28, cuando dice que vayamos y hagamos discípulos. Entonces Él fue claro y decía que teníamos que salir a las cuatro paredes. Nosotros, por la gracia de Dios, su palabra dice que Él nos amó a nosotros primero, y Juan 15 dice que no lo elegimos nosotros a Él nos eligió a nosotros. Entonces, por la gracia de Dios, pues Él nos eligió, Él nos amó, y ahora hay que hacer lo que en la Biblia dice, en el libro de los Hechos, que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, de lo que de gracia recibimos, ahora demos a otros. Nosotros somos ese acceso para que las personas vengan a la salvación. Nosotros no salvamos a nadie, pero nosotros somos el acceso para que las personas conozcan. Sí, amén. Somos la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces vayamos y anunciemos que hay esperanza para esas personas que tal vez no saben qué hacer con su vida, que tal vez tengan pensamientos de suicidio, de ya no seguir viviendo, tal vez están esclavizadas a algún vicio. En Cristo hay poder para romper cadenas, y Él es el mismo ayer y por los siglos. Entonces Él quiere seguirse manifestando. Nosotros solamente nos piden a nosotros como iglesia pues que seamos entendidos y que vayamos y anunciemos a las personas para que ellos puedan ser convencidos por el Espíritu Santo y puedan traerlos, Señor, y Él va a hacer todo, hermano. Nosotros solamente somos, déjese usar por Dios, para que Él pueda, a través de usted, ir a esas personas que necesitan un encuentro con Dios. El retiro de transformación, ahí está el anuncio, 10, 11 y 12 de abril, pues se los he comentado, no tiene ningún costo, y todos de 14 años en adelante son bienvenidos. Aquí los esperamos. Amén. Bueno, Dios, te damos gracias por permitirnos planificar y prepararnos para un retiro más. Cada retiro que hagamos, Señor, queremos ser más conscientes de lo que representa esto, Señor. Ayúdanos a sumergirnos más en la visión, a poder, Señor, ser más efectivos como siervos tuyos, a poder, Señor, ser esos vasos que tú necesitas y que esas personas necesitan que haya en la tierra para que tu nombre pueda ser glorificado. Declaramos esta noche que vendrán almas y tendrán un encuentro contigo y tú te manifestarás de manera sobrenatural. Proclamamos esta noche lo que Jesús dijo. Él dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él en cuanto lo había ungido el Padre y le había dado el poder para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, a proclamar el año agradable del Señor. Declaramos que eso ocurrirá, Señor,
de una manera clara, palpable, visible, Señor. Usa a cada uno de tus hijos para traer gente, para traer almas. Y cuando estemos aquí, Señor, úsanos a tu equipo para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Dios. Gracias. Bueno, los niños pueden pasar a su clase. Si ustedes traen pequeños y llevenlos a su clase para que puedan estar allá recibiendo su enseñanza y nosotros quedamos acá arriba. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Tengo claro que es lo que el Señor quiere hablar, pero ahorita mientras adorábamos a Dios, Dios me traía otras cosas para poder complementar el mensaje. Y yo quiero que vayamos a primera carta a los Corintios. Vaya ahí, por favor. Capítulo 10, por favor. Porque ahorita que estábamos adorando a Dios, comentaba el Señor me traía otras cosas y trato de entenderlo como que lo hablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Verso 5. Pero de los más de ellos. Ese verso quiero que usted lo comprenda esta noche para poder seguir el mensaje que Dios quiere hablar. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Está hablando de cuando Moisés fue a Egipto a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que estaba por más de 400 años, y salieron más de 600,000 personas. Está hablando de ese. Y todavía en el camino pues, se multiplicaron. Y también salieron personas que no eran judíos, pero que cuando vieron el poder de Dios, yo también quiero seguir ese Dios que se ha manifestado. Se manifestó con gran poder el Señor en Egipto, las plagas, con juicios, y el último que fue cuando los primogénitos de la nación de Egipto pues murieron. Y entonces está hablando de un grupo de personas muy numerosos. Eso quiero que lo veamos, muy numeroso. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Eso es comer la palabra y beber del Espíritu. Y después de esto se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Que está hablando de cuando iban ahí en el camino. Habla toda la historia de cuando Moisés guiaba a ese pueblo, fueron pereciendo muchísimo. Ahora, Dios quería sacarlos de Egipto para introducirlos a una tierra que se llama Canaán, que representa la plenitud que Dios quiere entregarle a todo hijo de Dios. Pero
aquí lo que quiero que veamos es que muchas personas, muchas, son las que iban en ese camino. Y muchas se quedaron. Y ya era el momento de que Dios nos iba a introducir a donde Él nos quería introducir, esa tierra de plenitud. Solamente de ese grupo numerosísimo de personas quedaron dos, Josué y Caleb. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué menciono esto? Porque eso no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Muchas personas podemos venir al camino. Muchas, es más, dice la Biblia, por favor, hija de Romanos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No pone condición, no pone, tienes que ayunar 40 días y después venir a Jesús. No pone, tienes que tener 20 años, o 15 años, o 18 años, o 50 años. No pone, tienes que ser de tal estatura, de tal complexión, de tal nación, de tal linaje. No, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, muchos son los que venimos al camino al Señor, pero yo le digo esta noche, muy pocos son los que logran encontrar esa plenitud de Cristo. En la iglesia o en las iglesias, puede incluso una iglesia estar llena con miles de miembros. Hay iglesias impresionantes que tienen 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 miembros. De todos los tamaños hay iglesias, pero no importa el tamaño de la iglesia. Lo que importa es si son 10, por ejemplo, una iglesia, o 10,000 o los que sean. No todos logran entrar a esa plenitud que Dios nos quiere llevar. Ese es el punto que quiero que veamos. No han cambiado las cosas mucho de esa carta a los Corintios que estamos leyendo, que habla todavía de muchos años atrás, cuando escribió Corintios, muchos años atrás, al día de hoy. No ha cambiado mucho. Yo quiero esta noche que usted y yo entendamos, primero, pues que sí, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, y entramos usted y yo. Pero encontrar esa plenitud, alcanzar esa plenitud que Dios le quiere entregar a sus hijos, la verdad, les soy honesto, son muy pocos. Ahora, ¿por qué? Porque no todos, puede haber razones. La primera razón que yo le quiero compartir esta noche, ¿por qué no todos logran alcanzar la plenitud? Primero, porque a lo mejor no todos alcanzamos a comprender cuál es el plan de Dios en su totalidad. Algunos alcanzamos a ver solamente cierta parte, y entonces ahí nos quedamos, y ya somos cristianos, congregamos. Sí, a lo mejor ya no usamos droga, alcohol, o ya no estamos tal vez en depresión, como Cristo nos alcanzó, pero no hemos alcanzado esa plenitud que Dios nos quiere entregar. Entonces, lo primero es porque tal vez no hemos comprendido el plan a cabalidad que Dios tiene para sus hijos. Dios es mucho más que una religión, es mucho más. Los planes de Dios, bájame un poquito de volumen, por favor. Gracias. Los planes de Dios, si me alcanza a escuchar bien ahí, ¿verdad? Los planes de Dios son grandes, son pequeños. Dios tiene para usted y quiere para usted mucho más, algo mucho más que pertenecer a una iglesia. Y desde luego, ahí está el plan de Dios también, que usted se congregue, porque pues ahí Dios lo reúne para que ahí le hable su palabra, le predique, pone personas que le sirven al Señor para que lo instruyan, pero es mucho más que eso. El plan de Dios es mucho más que salir de Egipto. La nación de Israel, que estaba esclavizada, no alcanzó a comprender eso. Y cuando salieron de Egipto, ya no dejaron gobernarse, ya no dejaron instruirse, les costaba trabajo porque ya no estaban sometidos al yugo de Faraón.
Y normalmente lo que hace Dios en una persona cuando la alcanza es quitarle el yugo del faraón, que es símbolo de Satanás. Faraón es símbolo de Satanás. El yugo es símbolo del pecado. Mire, para Dios no hay ningún problema y Él en un instante puede quitar nuestros pecados y borrar nuestra maldad en un instante. A Él no le cuesta nada. Y el ejemplo más claro es cuando Jesús estaba en medio de dos malhechores. Uno de ellos se burlaba y el otro de ellos decía: ¿cómo es posible que te burles de este hombre? Tú y yo sí hicimos algo para que merezcamos estar aquí, pero él no ha hecho nada. Y ese hombre que defendió a Jesús, entre comillas, porque Jesús no tenía necesidad de que lo defendiera, sin embargo Jesús dijo: bueno, habla. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahora, acuérdense, yo les comento. La muerte más vergonzosa en este lugar eran justamente las personas que morían crucificados, porque eran los que habían hecho de todo. Los más malvados, los más pecadores morían crucificados. Y ahí estaba Jesús, sin haber hecho ningún pecado. Pero nosotros, uno de ellos mismos lo reconoce y dice: tú y yo, si hemos hecho algo, merecemos estar aquí. Pero es todo pequeño. Y entonces ese hombre que defiende a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siguiente verso. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, pues, Dios mío, él había sido un malhechor toda su vida. No dice qué edad tenía, pero para haber estado crucificado es porque las personas realmente consideraban que los otros dos, menos Jesús, realmente merecían estar ahí por algo, por sus hechos, por sus actos. Y entonces Jesús en un instante le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo primero que hace Dios es quitar el yugo de Faraón. Faraón es símbolo de Satanás, el yugo es símbolo de pecado. Y para Dios perdonar un pecado, es más, dice la palabra que Él se deleita en hacer misericordia. O sea, imaginen el amor tan grande de Dios. Que dice Dios: esta persona, por lo que ha vivido, por lo que ha hecho, por cómo se ha conducido, merecería la muerte ante los ojos de los demás. Pero a mí me da placer tener misericordia de él. Y lo vemos en la mujer que fue encontrada en adulterio, Juan capítulo 8. Fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y dice ahí que describieron que la ley decía que tenía que morir a pedradas. Y lo tentaron a Jesús y le decían: la ley dice que tiene que morir a pedradas, ¿tú qué dices? Y Jesús, dice la Biblia, estaba en el suelo escribiendo y dijo: el que esté libre de pecado, aviéntele la primera, a ver si ustedes quieren estar limpios. La mujer sí había sido encontrada en adulterio, sí tenía pecado. Y en un instante, el Señor, que se deleita en hacer misericordia, perdonó sus pecados. Y cuando Jesús dijo: suelte el primero, que se sienta que esté muy limpio de pecado, todos comenzaron a soltar las piedras y retirarse de ahí. Y entonces solo quedaron Jesús y la mujer. Y le pregunta a Jesús: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena, todos se han ido. Le dice: ninguno, todos se han ido. Y Jesús dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y vemos también en Juan capítulo 5 un hombre que tenía 38 años, que estaba esperando un milagro y que era una persona muy mala en su corazón. No lo dice en los primeros versículos del capítulo 5 de Juan, lo dice más adelante, porque ese mismo hombre, no, tan tremendo, que primero recibe un milagro de Jesús, tenía 38 años paralítico. No dice qué edad tenía, pero tenía 38 años paralítico. Lo que sí nos da luz más adelante en los versículos de cuando recibe el milagro de Jesús es que tenía 38 años así porque de alguna forma lo tenía que aplacar el Señor. Y estaba así por su corazón.
Cuando recibe el milagro, más adelante le dicen, a ver, dinos quién fue el que te hizo ese milagro. No lo conozco, no sé quién sea. Y ellos sabían, o más bien ese hombre paralítico, sabían que los que preguntaban por Jesús lo buscaban porque lo querían matar. Y entonces ese hombre les dice, venga, yo les digo dónde está. Y ay, le pone el dedo al desgraciado. ¿Era correcto? Primero recibe un milagro y luego va y le pone el dedo. Es ese, es ese. Y tú dices, pues con razón tenía 38 años, paralítico. Era algo, tenía su corazón podrido, algo tenía en su corazón. Pero lo que quiero resaltar es que en un instante, Jesús, cuando tiene o ese hombre, cuando tiene un encuentro con Jesús, que estaba ahí por 38 años esperando el movimiento de las aguas del estanque, porque un ángel descendía y el primero que se aventaba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No, pues no tengo quien me aviente, no sé qué. Y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Y después le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más. Significa que lo tenía así en esa condición era su pecado. Y cuando recibió el perdón de pecados, esa persona pudo ser libre. Entonces, para Dios, en un instante, dígalo conmigo, en un instante. Dios, dígalo Dios, en un instante, quita el yugo de Faraón. ¿Cuál es el yugo de Faraón? Pecado. Rápido. No le cuesta nada al Señor. Pero ese no es el único enemigo que tienen los que hemos venido al camino. Hay más enemigos. No solamente es el yugo del pecado. Ese rápido Dios lo deshace. Pero hay más enemigos. Y yo quiero hablarle de uno de ellos que muy seguramente ya lo sabe usted, pero un enemigo muy fuerte. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, un enemigo muy fuerte ni siquiera es externo, es interno, es la carne. Y la pregunta es, porque abrí para que empecé a hablar todo esto, es ¿por qué no todos logran llegar al plan de Dios? La primera respuesta es, no todos logran ver a cabalidad el plan que Dios quiere. Dos, no todos están dispuestos a morir a la carne. Ese es el segundo. Porque la carne ciertamente nos da placer, nos da deleite, nos hace sentir bien un rato, que después nos sintamos miserables, condenados, culpables. Pero en el instante, lo que produce la carne es placentero. Le agrada a la persona. Y cuando esa persona viene al camino, Dios hace la obra, pudre el yugo de Faraón, la persona ya es libre de pecado, ahora ya no hay más condenación, ya no hay culpa ni delito que perseguir. Todo esto es removido por el poder de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, de verdad. Pero ahora está otro enemigo llamado la carne. ¿Y por qué entonces no todos logramos la plenitud? Porque no todos logramos vencer la carne. ¿Me están a entender? Vamos a un versículo. Juan capítulo 6, verso 63, por favor. Y dale un poquito más de volumen. Gracias. Ahí está ahí está el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en tener cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, te estaba diciendo. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, pregunta, ¿por qué no todos logramos entrar? ¿Por qué es mucho los que vienen a la salvación, pero no significa que podamos experimentar la plenitud que Dios nos quiere dar? Lo primero, porque no alcanzamos a ver el plan en su totalidad. Segundo, porque no todos logramos vencer la carne. No todos.
Juan capítulo 6, gracias, ahora sí, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son palabras de Jesús, son espíritu y son vida. Ahora, es muy claro en eso. El espíritu, que es el que tiene que vencer. Imagina aquí una persona, un cristiano, que fue elegido por Dios, porque dice que Él nos eligió a nosotros, que es amado por Dios, que Dios le muestra el camino, viene esa persona, cree en Jesús, se pudre el yugo de Faraón, que es el pecado. Pero cada día, dígalo conmigo, cada día, dígalo conmigo, ese es el problema, cada día, dígalo conmigo, no es solo una semana, solo un mes, es cada día. Ese es el tema. Cada día la persona tenemos que decidir enfrentar esa vieja naturaleza o carne, que es lo mismo, la Biblia le llama viejo hombre, vieja naturaleza, la carne. Hay versículos que así lo mencionan, viejo hombre. Efesios capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, creo que es 16, 17, dice, despojaos del viejo hombre que está habituado, que está viciado, que está anclado a vivir conforme al mundo. Dice el apóstol Pablo a Efesios, dice, despójense de ese hombre y revístanse de nuevo. Ese es el espíritu. La carne, el viejo hombre, eso es lo que no le permite a la persona alcanzar la plenitud que Dios le quiere dar. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso no todos logramos experimentar la plenitud que Dios nos quiere dar. Esa es otra razón. No todos logramos vencer o someter la carne, no todos. Y si no la logramos vencer o someter, pasan dos cosas. O estamos peleando contra ella, pero no logramos vencerla, o somos vencidos por ella. Y mientras la carne, gracias, 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, esa es la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, ese es el espíritu, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, imagine usted aquí un cristiano, fue elegido por Dios, fue amado por Dios. Dios inmediatamente quita el yugo de Faraón, pero ahora cada día él tiene que enfrentar a esa persona vieja que está dentro de él, que lo quiere impedir, lo quiere imposibilitar para que esa persona que Dios escogió para darle plenitud no tenga esa plenitud, no entre a Canaán. Y entonces, imagine uno aquí que está ya libre del yugo, pero ahora es vencido por la carne. Queda anulado, queda descalificado para poder entrar a Canaán. Y entonces es un cristiano más de muchos que no va a lograr alcanzar la plenitud porque no ha logrado vencer su carne. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, esto pues digo y requiero en el Señor, o más bien dice, esto pues digo, andad en el espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, para andar en el espíritu, dígalo conmigo, para andar en el espíritu es necesario quitarle toda influencia, todo poder a la carne. Dígalo conmigo, y es necesario alimentar al espíritu. ¿Y qué es lo que hace el mundo el día de hoy?
te da alimento, pero no espiritual. Te da alimento carnal. Ahora, fíjese bien. Dice, pues habiendo entre vosotros pleitos, chismes, divisiones, contiendas, no sois carnales si andáis como los hombres, porque normalmente nosotros la carne lo relacionamos con pecado sexual, con algún vicio, con masturbación, y sí, no son los pecados carnales, sí, pero el apóstol Pablo, gracias, el apóstol Pablo habla de obras de la carne que normalmente no se las atribuimos a la carne. Miren lo que dice, pues aún sois carnales, aún, ¿qué dice ahí? Sí, síganme acá por favor, ¿aún qué dice ahí? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? No ha logrado vencer. ¿Están dando un tiro tal vez? Perdón la palabra tiro. Están peleando tal vez, pero no han logrado vencer. Porque aún sois carnales. O sea, la carne no les ha dejado pasar para pasar. Miren, pueden pasar 2, 5, 7, 9 años, 10 años, y la persona que Cristo lo alcanzó en el 2016, aquí hay personas que Cristo alcanzó en el 2016. Bueno, ok, gloria a Dios, ¿no? Usted se ha vencido, ¿no? Okay. Pero puede ser que en el 2016 lo alcanzó y no ha logrado vencer la carne. Entonces no está habilitada esa persona para seguir hacia la plenitud que Dios le quiere dar. Como que no está entendiendo la palabra, o no le está dando a entender, o le está llegando demasiado, no sé qué. Pero mientras no venzamos a ese enemigo, no vamos a experimentar lo que Dios nos quiere dar. ¿Me están entendiendo? Porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pues habiendo entre vosotros, mire, una obra de la carne, celos, muy común en los trabajos y en las iglesias y en las familias. Digan conmigo, en todos lados. En todos lados. Que no diga esto, pero en todos lados se cuecen habas, como dicen. ¿Por qué no escogieron a él? ¿Por qué le eligieron a ella? ¿Por qué no a mí si yo tengo más tiempo? Y si Dios no respondiera, ¿por qué él se ha logrado vencer la carne? No, le está echando más ganas que tú. ¿Por qué? Y empiezan los celos. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué otra cosa? Ay, padre, hay gente que no sabe trabajar en equipo. Si no sale mal con uno, ya le sembró chisme o duda o algo a alguien. Siempre que lo junta con alguien, o hay pelea, o hay división, o hay chisme, o hay murmuración, o algo hay de la carne, menos del espíritu. Entonces la persona no es casualidad que esté como está. Dígalo conmigo, no hay casualidad. Vamos, dígalo más fuerte, enciéndase, diga, no hay casualidad. Dígalo, ¿está como está? Porque así está. O sea, está como está, estoy diciendo en su condición, porque así está, me refiero a que no ha podido someter la carne. A eso no. Usted sabe esos códigos de guerra, por eso para que el diablo no entienda. Y tú dices, con razón. No, y todavía no nos vamos a otro enemigo que es el diablo. Sus ataques, sus acechanzas. Estamos hablando nada más de uno, de tantos que, imagine un cristiano ahí peleando contra todo eso. El mundo, la carne es lo primero. Porque si logra vencer la carne, ya no hay forma de que el mundo lo venza. Esa persona vencerá el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tú dices, ahora me explico. Y la persona le echa la culpa al diablo. No es que el diablo, y el diablo acá, ¿yo qué? Yo nada, es él. Es su carne. Yo todavía ni siquiera, imagínate, lo ataco. ¿A quién le va a echar la culpa entonces?
disensiones, desacuerdos. No, por eso, hermano, si una persona quiere pertenecer a un grupo, llámese iglesia, llámese trabajo, llámese lo que sea, tiene que entender la persona que antes de que usted llegara ya existía un grupo, ya existían unas reglas, ya existía, y usted solamente llega y usted se une a lo que ya está establecido. ¿Me están entendiendo? Se une a eso y ya. Se acaban las distensiones, los desacuerdos. No, es que no estoy de acuerdo por esto. No, es que yo no estoy de acuerdo. Es que yo creo que así. Es que yo creo que así. Y entonces no se da cuenta que la persona que lo único que está manifestando es su carne. Y que mientras no la venza, dígalo conmigo fuerte, mientras no la venza, no podrá avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar. Vamos, ayúdenme a predicar que está al lado de mientras no venza tu carne, Dios no te puede llevar a donde Él te quiere llevar. Den un aplauso al Señor que está aquí en este nombre. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como... Entonces, ahora, el Espíritu, otra vez, por favor, Juan 6:63. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quiere usted ser de la mayoría que no entraron, o quiere ser de los pocos que entraron a Canaán? ¿De cuál quiere ser usted? Bueno, ellos entraron, Josué y Caleb entraron porque lograron vencer su carne. Sí, amén. Por eso Dios los introdujo. Lo que Dios tiene contemplado para sus hijos no es en la vieja naturaleza, sino en la esencia de Cristo, en el nuevo hombre. Aquello que ha logrado vencer su carne es para ellos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, Romanos capítulo 8, por favor, hija, vamos a ir. También anoté este versículo. Regálenme 20 minutos y termino. ¿Sí está aquí todavía? Amén. Ok, Romanos capítulo 8, verso 12. Qué bueno que está aquí. Pero que si sea el espíritu el que esté aquí, no la carne. El espíritu está recibiendo la palabra, no la carne. Cuando la carne también va a darle así con todos los bibliazos ahí. Mire, ¿qué ha pasado entonces con las personas que fuimos alcanzadas por la gracia de Jesús? Pudrió el yugo de Faraón. ¿Qué ha pasado entonces? Le voy a decir algo. Hace, yo creo que fue años, recuerdo que fue años ya, que yo platicaba con una hermana. Ella es psicóloga, creo que tiene 3 profesiones, no sé, pero entre ellas es psicóloga y está preparada, está actualizada. Y me dijo ella, no recuerdo cuáles fueron las 3, pero sí me acuerdo, así vagamente. Me dijo, la mayoría de las personas que vienen a consulta, dice, vienen por depresión, por ansiedad, y no me acuerdo la otra, eran 3. Depresión, ansiedad, la otra, pero imaginen otra, cualquiera. Depresión y ansiedad. Tristeza. Estrés. ¿Sí eran 3? No me acuerdo. Creo que sí, estrés. Bueno, supóngale ahí, estrés. Depresión, ansiedad y estrés. Sí, puede ser esa. No recuerdo bien, para no mentir. Y me dice, los psicólogos tenemos así de chamba. Y en esas 3, todas las personas, o la mayoría, vienen por esos 3 temas: depresión, ansiedad y estrés. Ahora, ella misma me ha contado
y me ha dicho, mire, pastor, cuando las personas llegan a mi consultorio, yo les doy la atención, pero poco a poco, sin que ellos se den cuenta, yo los voy llevando al camino, a Cristo. Amén. Y les digo, mira, hasta aquí termina mi función. Yo hasta aquí te puedo ayudar. Ya lo que sigue, si tú quieres seguir recibiendo ayuda, ya tiene que ser a través de Dios, pero esa es decisión tuya. Si tú quieres en verdad seguir experimentando una libertad, ya no está en mis manos. Te pongo en las manos de Dios, te enseño, y los lleva a orar, los lleva a los retiros. O sea, ahí la persona dice, yo hasta aquí puedo, como humano, ya no me corresponde a mí, porque ya no podría yo, no te quisiera. Y entonces me cuentan que entre esos pacientes que llegan a su consultorio, los mismos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que tenemos un Padre poderoso, que tenemos a alguien que la depresión le da risa a Dios. ¿Sí entiende esa expresión? Le da risa, o sea, la depresión no le hace nada a Dios, la ansiedad no le hace nada a Dios. Usted jamás ve a Dios tornándose los dedos pensando qué voy a hacer, qué va a pasar con mi futuro, con mi destino. Teniendo un Dios sobrenatural, que es mucho más que un psicólogo, tenemos personas cristianas yendo a consultar a un psicólogo que es humano, igual que ellos. Que el mismo psicólogo, esa mujer, hablo de ella, si Cristo no la hubiera alcanzado, ni ella misma sabría qué hacer con su vida. Entonces, ¿cómo esa mujer, siendo humana, le va a poder ayudar a alguien que viene con esos problemas? No es posible. Ahora, ¿cuál es la razón por la que aún mismos cristianos, ahora yo le voy a decir algo, hace tiempo, sí, yo era de un pensar y decía, como, se lo digo así como pensaba, o yo trato de disfrazarlo un poquito, pero yo decía, qué vergüenza, ese era mi pensar, qué vergüenza que tú siendo cristiana, tú estés yendo a consultar a alguien que es un psicólogo, qué vergüenza para Dios, para el rey. Ese era mi pensar. Ahora también es más. No, ahora yo he cambiado un poco y digo, ay, pues algo tiene que hacer. De no hacer nada a que vaya y ahí pidiéndole a Dios que ojalá se encuentre con un psicólogo o psicóloga como este hermano, que los sí les da atención, pero dicen, pero mira, aquí este es el camino, Jesús es el camino. Amén. Yo ahora mi pensar ha cambiado un poco y digo, ok, ya no, qué vergüenza, está bien, pero preferible a que haga algo a que no haga nada, que vaya a un psicólogo, a que ni Dios, ni el psicólogo, ni nada, sino que se quede hundido en su estado. Digo, bueno, que vaya, está bien, pero le voy a decir la verdad, ¿por qué aún los mismos cristianos estamos sometidos a esos tres enemigos del ser humano o armas del diablo que está usando, que son la ansiedad, la depresión y el estrés? Porque andamos en la carne, esa es la verdad. Mire, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me estás siguiendo? Moriréis. Moriréis. ¿De qué forma? Pues primero espiritualmente. ¿Y de ahí qué sigue? Pero a ver, en ejemplo, estamos hablando de la depresión, de la ansiedad. ¿Qué sigue después? De que ya moriste espiritualmente y ya no tienes con qué hacerle frente a tus pensamientos. Pues te va a entrar en depresión, una tristeza, un desánimo, una ansiedad, un temor. ¿Y a dónde se va? Y ya te quitó, ya te mató espiritualmente, porque si vivís conforme a la carne, tu espíritu se va
hasta que quede inhabilitado. Y entonces ahora sí. Un dardo. Imagínense, Dios santo. El profeta Elías, Dios mío, que hizo descender fuego del cielo. Un dardo del diablo lo llevó a atemorizarse tanto que deseaba morirse. ¿Qué nos espera usted y a mí, hermanos? Que ni el perro nos hace caso, güey. Él hizo descender fuego del cielo, a nosotros ni el perro nos hace caso. Y no me vaya a salir una mujerta que de mi esposa no va a estar hablando, no sé qué. Hermano, ¿qué nos espera a nosotros si ese hombre estaba lleno del poder de Dios? ¿Me está siguiendo? Estaba lleno del poder de Dios, Elías. Y así, un dardo lo logró llevar a una depresión que quería morirse, hermano. Imagínense usted y yo. Da para pensar esto. Da para meditar, para reflexionar, para decir, híjole, si Elías, bueno, ¿quiere que le diga a alguien más poderoso todavía? ¿Más que Elías? Si a Jesús en el huerto de Getsemaní les dijo a sus discípulos, quédense aquí en tanto que yo voy y oro, mi alma está muy triste, siento que me muero. Claro, sí. Entonces, porque si vivís conforme a la carne moriréis. ¿Cuál es la primera muerte? Espiritual. ¿Cuál es la segunda? Natural. ¿De qué forma? Pues de todo lo que el diablo está matando. Y entonces, aquel cristiano que tú lo veías congregándose cada 8 días y que estaba encendido en el espíritu y que hablaba lenguas y que tenía visiones y que profetizaba y que predicaba y que Dios lo usaba y que se metía en el secreto de Dios y era lleno de la presencia y de la gloria de Dios, que hoy lo veas dudando si Dios existe. Experimentó el fuego de Dios en su corazón, que Dios lo tocó, que Dios lo visitó, lo llenó, lo empoderó, lo hizo hacer cosas gloriosas. Hoy digas, me lo encontré, lo vi tirado en una cantina. ¿Por qué? Porque la carne crece. Y si la carne crece, el espíritu muere. Regrésame a Romanos, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el espíritu. Digan conmigo, si está difícil, díganlo, si está difícil. Digan conmigo, si le pasó a Elías, si le pasó a Jesús. Digan, si está difícil, díganlo. Digan, pero Jesús nos envió al Espíritu Santo. Está difícil, pero Él nos envió un ayudador que estaría con nosotros todos los días, dijo. Y que si tú lo buscas, si tú te llenas de Él, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay esclavitud, no hay nada que te robe el gozo de la salvación. Él es el que te da la fuerza para vencer la carne. Él es el que te da la fuerza y el poder para vencer los pensamientos. Él es el que te llena con su presencia. Y entonces tú ya no estás al alcance de esos ataques. Y vences. Y si vences, tú serás uno de esos pocos que lograron experimentar la plenitud en el camino. Al Padre, que así sea en este lugar en el nombre de Dios. Que seamos de esos pocos, Señor, que lograron alcanzar la plenitud de Dios. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Digan conmigo, experimentarás algo nuevo cada día. Vamos, dígalo, un nuevo toque de Dios cada día, una nueva revelación cada día,
Un nuevo entendimiento cada día, dígalo. Un crecimiento espiritual como nunca. Eso es lo que experimentará. Eso es lo que está diciendo. Solo hay que vencerla a la mugrosa carne. Siguiente verso. Por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dígalo conmigo, otra vez. Dice, no has recibido ese espíritu de esclavitud para que otra vez te gobierne la ira, para que otra vez te gobierne el temor, para que otra vez no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y por ese espíritu clamamos y decimos, Padre, Abba Padre, Papito, hermoso, glorioso. Por ese espíritu surge la adoración, porque hablamos el domingo. Siguiente verso. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, con el mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del ser humano, de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona logra vencer la carne y llenar su espíritu, entonces su espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Y cuando hay esa conexión, esa persona camina segura, camina sin temor, camina confiada. Dice la palabra en Proverbios, hija, huye al impío sin que lo persiga, mas el justo permanece y está parado como el león en la selva. Amén. Seguro. ¿Cuál temor? ¿Cuál duda? ¿Cuál? No hay. Esa es la razón por la que no alcanzamos la plenitud. Y al no alcanzarla, estamos expuestos. Miren, Dios dijo en su palabra, todas las plagas que yo envié. Ay, Padre, esto es profético lo que voy a decir. Escuchen. Dios dice, creo que es Deuteronomio, ninguna de las plagas que yo envié a los egipcios te alcanzarán a ti. Porque es profético. ¿Sabe por qué Dios permite que el diablo se levante con esos tres que nombramos y más cosas? Porque la gente, mientras no vea que esa manera de vivir que están llevando los va a llevar a la destrucción, mientras no vea, mientras no haya algo que les abra los ojos, ellos no van a escuchar palabras mientras estén en el deleite del placer del pecado. Ellos no van a escuchar el consejo de su papá que ya pasó por eso. Ellos van a decidir hundirse. Y dice Dios, también deja que el diablo se levante y que ataque con todo, para que cuando esas personas sean atacadas por eso, esas personas van a clamar por mi ayuda. Amén. Pero Dios dice, y quitará toda enfermedad. Ahí está incluida la depresión, la ansiedad y el estrés en esa plaga. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Ahí está la pornografía. Ahí está la adicción al sexo. Ahí está todo lo que tiene atrapado al mundo. Dice la Biblia que según la Biblia y según el plan de Dios, nosotros no tendríamos que estar siendo tocados por esas plagas. Amén. ¿Es lo que encontramos hoy? O lo contrario. Nos congregamos, pero somos esclavos. Algunos de la lujuria, algunos del pecado sexual, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía. Pero no hay otra razón. No hemos vencido la carne. Y no la hemos vencido porque no la hemos dejado de alimentar y no nos hemos llenado lo suficiente para que el Espíritu pueda vencerla y pueda conectarse con Dios, y entonces camine segura esa persona. Amén. ¿Por qué viene el estrés? No, sí pues, pero naturalmente. ¿Por qué una persona está estresada? Por los problemas. ¿Por qué más? Por el afán, porque no tiene dinero o no le alcanza. ¿Por qué más?
¿Eh? Por el trabajo. Por el mucho trabajo también. O por la falta de trabajo. Pues por todo y por nada. Bueno. Un hijo de Dios que tiene, perdón, la falta de qué? De fe. Ok, también. Un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio, por favor. Un hijo de Dios. Que su espíritu está fuerte y se conecta al Espíritu. El Espíritu de Dios le da testimonio de que es hijo de Dios. Amén. Tiene de papá el Todopoderoso. Amén. No tiene dinero, pero no está estresado porque sabe que su padre en cualquier momento le abrirá los cielos. Ya no hay razón para vivir tronándose los dedos, viendo de dónde saca. Y entonces ahí en las desesperaciones que yo tengo que sacar, es cuando viene el diablo con su oferta. Y como está estresado porque es señal de que su carne está fuerte y su espíritu está débil, entonces en ese estado de carne, ahí es donde el diablo le dice a las personas, como su carne está fuerte, el diablo le dice, mira, vente, nada más tienes que llevar un paquete acá, nada más tienes que llevar esta arma allá, nada más. Y entonces le ofrece y los jala. A la mujer, mira, tiene necesidad y yo tengo dinero. Y la verdad, pues, me gustas. Yo te apoyo con los gastos en casa. Yo te apoyo con los pañales, yo te apoyo y tú me das tu cuerpo. Y como la persona está en la carne, ¿usted cree que le va a decir que no? Está en la carne y está desesperada porque ya no hay de dónde sacar dinero. Ya no hay qué hacer. Y entonces, como el espíritu está débil, los principios que le enseñaron en su casa no son suficientes. Ni aunque conozca Biblia es más. No es el conocimiento, es el espíritu. Amén. Conoce Biblia, tiene principios de su casa, pero está en la carne y está desesperada. Le va a entregar su cuerpo. O va a robar en el trabajo. Satanás le va a poner ahí la tentación. Está en su carne, está desesperada, está en su carne y está desesperado, desesperada. ¿Y qué logró? Aparentemente salió el problema, pero trajo maldición a su vida. Y entonces, hay más derecho del diablo para seguir atormentando esa vida. Y ahora se va a encontrar algo peor. Pero también va a haber una oferta del diablo para hacer algo peor, para salir adelante. Y si no sale de su condición, así se lo va llevando cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos de Dios, hasta que está en las manos del diablo. ¿Sí me está explicando? ¿No? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Hay aquí hijos de Dios o no? ¿Usted tiene la certeza de que es hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Siguiente verso. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, llévese este versículo, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente, diga conmigo, no es tan fácil vencer la carne, pero sí se puede vencer la carne. Vamos a ir a dos o tres, sí se puede vencer la carne, sí se puede vencer la carne, sí se puede dominarla. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones, por cuando la carne ya creció demasiado y la persona quiere salir de esa condición, se va a revolcar, le va a doler, su carne le va a pedir sexo, alcohol o algo que le haga sentir un poquito de lo que ya le quiere quitar, o el enojo, o el chisme, o la contienda, como ya leímos. Su boca va a querer seguir hablando, seguir murmurando, pero como esa persona ya se determinó y dijo, no, ahora entiendo por qué estoy así, voy a hacer morir esta maldita carne y hacer vivir mi espíritu. Entonces la carne le va, como anteriormente, mira, ven para acá, vamos aquí a tomarnos un café, y ahí es donde le soltaba todo el chisme. La persona va a querer hablar, pero como ya se terminó, quiero orar por ti. Ya no le va a decir el chisme que trae, le dice, quiero orar por ti. Y la carne por dentro es, no, suéltale, dile, que corra. Tu pecho no es bodega. Es que si no, ¿a quién se lo vas a contar? Tú no puedes con eso. ¿Estás entendiendo? Pues tengo por cierto que las aflicciones van a andar de malas la carne, va a andar queriendo ahí apoderarse, probar algo tantito. Pero cuando el cristiano ya entendió, dijo, no, esto es lo que me tiene detenido, esto es lo que no me deja ir a la plenitud que Dios tiene para mí. Lo voy a hacer morir en el nombre de Jesús, lo voy a someter al viejo hombre. No más me va a gobernar, no más me va a incitar, no más voy a ceder a sus ofertas. Hoy me paro firme. Entonces esa persona va a tener una lucha ahí y va a sufrir y se va a revolcar y le va a doler. Y dice Dios, sí duele, pero vale la pena. Sí cuesta, pero vale la pena. Eso es lo que quiere decir. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Entonces, hermanos, póngase de pie, por favor. Quisiera seguir hablando, pero leí que me diera 20 minutos y ya van 8. No es cierto, ya me pasó, pero ya para terminar. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas no logramos alcanzar la plenitud? Número 1, porque no alcanzamos a comprender el plan de Dios en su totalidad. Número 2, porque no somos valientes para vencer la carne. No, y ya no le hablé, pero eso ya, una vez que vences la carne, tú ya la tienes hecha. El mundo, sus ofertas, el sistema. Ya eso, porque ya no hay forma de que eso conecte contigo. Ya no es tu gusto, ya no es tu ambiente, ya no es tu mundo. La carne va a la codicia, la ambición, el materialismo. Ahí va, en la carne ahí va todos esos. La codicia, la ambición, el amor al mundo, el amor al dinero, el materialismo, el querer poseer. Ahí va. Si se mueve eso y se conecta tu espíritu al Espíritu de Dios, entonces es bien fácil creer. Mateo 6:33 es verdad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tu carne desea. Me refiero al amor, al mundo y todo eso, me refiero a las cosas materiales. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es fácil creer en el espíritu. En la carne, tu mente razona y dice, no, o sea, sí,
también yo tengo que esto. Sí, o sea, yo sé que Dios, para él no hay nada imposible, pero también yo tengo que aquello. Y no es eso, no es eso, es que tu carne está creciendo y lo que tú quieres es un pretexto para quitarle el control a Dios, el poder a Dios y hacerlo tú en tus fuerzas, pero no lo vas a lograr. Y vas a terminar frustrado y vas a terminar en depresión, en ansiedad o en estrés. ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra y por tu presencia en esta vida. Gracias, Dios, por recordarnos, por enseñarnos en algunos casos esto, Señor, que es tan necesario comprender el día de hoy. Nosotros queremos ser de esos pocos que lograron poseer y entrar a esa plenitud que tú, Señor, les dijiste que les darías. Hoy, Señor, volvemos a centrarnos, a enfocarnos y declaramos esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo que está aquí nos ayudará para poder someter todo el poder de la carne, del viejo hombre. Declaramos esta noche, Señor, que ese viejo hombre no es en el que queremos andar, sino en el Espíritu, Señor. Danos de ti, Espíritu Santo, que sea más fuerte tu presencia en nosotros que el amor al mundo, que los deseos de la carne, Señor. Que sea más fuerte tu Espíritu en nosotros que la lujuria, Señor, que cualquier vicio, que cualquier pecado. Llénanos esta noche, Espíritu Santo de Dios, y concédenos vencer, Señor, cada día ese enemigo interno, Señor, para poder avanzar en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas y confiamos, Señor, en que nuestro espíritu se fortalecerá de tal grado, Señor, que tu espíritu se conectará con él y entonces dará testimonio, Señor, de que somos tus hijos y no habrá ansiedad, no habrá temor, no habrá tristeza, no habrá depresión, no habrá deseos de la carne, sino solamente tú en nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos esta noche tu palabra y, Señor, oramos conforme a las peticiones de tu pueblo, Señor. Piden tus hijos, Señor, que las almas lleguen al retiro. Nos unimos a ese clamor, desde luego, Señor. Tú sabes que lo hemos estado haciendo. Señor, oramos así mismo también por nuestra hermana Lulú, Señor, que fue intervenida. Oramos, Padre, para que ella pueda, Señor, ser restaurada, su cuerpo se pueda, Señor, regenerar. Declaramos esta noche, Señor, que tu presencia la visita ahí donde está y tú, Señor, obras en su vida en el nombre de Jesús. Asimismo te pedimos por Romina, por su salvación. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de ella y le concedas, Señor, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Padre, gracias por cada uno de tus hijos que trajiste. Danos descanso y permítenos estar aquí nuevamente el día domingo, Señor, en el nombre de Jesús, para ofrecerte culto en el fin de semana, Señor. Bendice a todos aquellos que con su corazón siembran, Señor, por medio de diezmos o ofrendas para esta casa, para que pueda seguir, Señor, avanzando tu obra y tu reino aquí, Padre. Multiplícales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, por favor.